Buenas tardes amigos de YouTube, espero que me escuchen bien. A ver, sí, la cámara me está tomando. Venimos a pasear hoy, a pasear a la ciudad de New York. Es un día frío, pero no tanto, está haciendo unos 7 grados centígrados. Así que está bastante lindo, está nublado, pero no llueve. Así que el clima se presta como para caminar un poco. Y en estos momentos estamos caminando hacia una de las atracciones relativamente nuevas de New York, que es el Bessel, que forma parte de un complejo donde hay un shopping, un par de lugares muy lindos. Ahora van a ver, se los vamos a mostrar. Y estos edificios nuevos que tengo acá al costado, esos edificios nuevos son realmente muy nuevos, porque la última vez que estuvimos acá, que fue hace unos meses, estaban en construcción. Y si no me equivoco, el edificio que está acá al frente, que ahora les voy a mostrar, es uno que tiene una atracción nueva también en New York, que es un balcón que tiene una parte de vidrio, que está bastante alto. Y se los muestro. ¿Ven esa parte ahí? Eso es de vidrio, entonces estás parado ahí y ves hacia abajo. Bueno, este que está acá es un edificio, uno de los edificios nuevos, estamos bien abajo y es un shopping, así que vamos a pasar por adentro del shopping hacia el otro lado. Vamos a aprovechar que tomar un poquito de calor porque está bastante frío. De hecho, así estoy abrigado. Vamos a la puerta giratoria. 1, 2, 3, vamos. No. Good. Vamos subiendo. Es de mi primo Pablo Ortiz, después les dejo el Instagram por si lo quieren seguir. Está muerto de frío. Pasa que en Buenos Aires es verano, estaba haciendo bastante calor y cambió desde el verano al frío que hace acá en New York, entonces lo está sufriendo bastante. Pero bueno, ya se va a acostumbrar un par de días más, supongo. Seguimos por dentro del shopping con mucho lujo y ahora nos damos vuelta y miren esto. Y ahí afuera pueden ver The Bessel. Next. You're all set. Thank you. Gracias. Are you done standing on the racks here? Para poder entrar acá hay distintos tipos de entradas. Se puede venir temprano a las 9:30 de la mañana, a las 9 de la mañana, y hay como una cantidad de cupos y entonces te dan, de acuerdo a qué tan temprano llegues, conseguís el horario que querés o no. Y bueno, venís y subís gratis. O nosotros, como veníamos sin saber exactamente la hora a la que íbamos a llegar, lo que hicimos fue pagar $10 solamente y bueno, vinimos y entramos ahora, sin esperar. Entonces creo que está bien. Entramos. Bueno, acá la dejamos porque tiene que tomar el ascensor por la pancita.
Miren cómo estoy yo, el frío que hace. Y acá en el hotel de enfrente, miren esto, tienen que ver. Tienen que verlo con sus propios ojos. Sin corte, para que vean que yo no estoy mintiendo. Miren. Ahí hay una pileta. Pero en la pileta hay alguien. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, no termina ahí. Esas cabinas que ven ahí, eso que dice Equinox, tengo entendido que son una especie de sauna. Y creo que justo dentro de ese hay alguien. Se ve como un movimiento ahí. Estamos casi en la parte más alta. Tenemos un nivel más ahí. Pero bueno, ya llegamos a lo más alto. Y ahora tenemos que esperar que Min se tome el ascensor. El ascensor va muy despacio. No, después de no sé cuánta espera, ahí, viene subiendo el ascensor. Y en ese ascensor viene Milce. Así que ahora vamos a caminar para el otro lado, a ir a su encuentro. De aquel lado. Y finalmente, ahí está. Ahora protocolo de seguridad para abrir la apertura de puertas del ascensor. Llegó. Bueno, está un poco ya bajando la luz, estamos cerca de la noche, son las 5 de la tarde, pero bueno, ya viste, acá a esta altura del año oscurece temprano. Y ahora nos vinimos acá, ahí está el The Bessel, que es donde estábamos, y vinimos a 100 metros más o menos, empieza de Highline Park. Esto antiguamente eran vías de trenes, esas vías elevadas, y no sé si no las estaban usando o qué, y ahora se transformó en un paseo. Entonces, ven toda esta pasarela, por acá pasaban vías antes. Y ahora vamos a caminar un poquito hacia allá. Vamos. No le da la sensación de que era la curva que seguía el tren, sino que además, de hecho, están las vías del tren ahí, con sus durmientes. Hace un frío mal, ¿eh? Ahora por lo menos acá donde estamos no nos pega el viento, pero en la curva anterior nos estaba dando el viento. ¡Frío! Bueno, ya caminamos un montón, venimos de allá. Bueno, no sé si caminamos mucho en realidad, pero el problema es que hace frío. Entonces, obviamente, cuando hace frío, parece mucho más. Y acá ya estamos yendo a una parte que creo que es como cerrada. Y probablemente ya pensando en volver, porque es tarde, hace frío. Y no queremos que Emilce y la pancita se cansen mucho. Así que, vamos a ver. Ya creo que enseguida vamos terminando.